Sobre fines del mes pasado, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay dio comienzo a su ciclo de eventos 2026 con el almuerzo de trabajo Uruguay 2026, desafíos y oportunidades. Y el presidente de la Asociación Rural fue uno de los expositores y ahí destacó el rol estratégico del sector agropecuario como motor de la economía nacional. Tiró una serie de datos arriba de la mesa, por ejemplo, sobre las exportaciones de bienes en el 2025 que superaron los 13.500 millones de dólares y que casi el 80% tienen origen agropecuario. Debido a la importancia del rubro, el productor exigió más atención y políticas que contemplen la estructura productiva y que no solo busquen soluciones parciales. Y dentro de ese contexto es que mostró su preocupación por el proyecto Casupa y su afectación sobre los productores de lo que describió como una de las principales zonas productivas del país. Según Ferber, en la cuenca del río Santa Lucía se genera el 28% del PBI agropecuario, por lo que las medidas que limitan el accionar de los productores significaría un impacto grande para el volumen de producción del sector. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esta exposición y sobre el sector en general con el propio Ferber. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y a la orden. Bueno, gracias también. Y ya nos metemos con ese tema. Llovió, había gran preocupación por la lluvia. ¿Qué actualización pueden hacer sobre las zonas afectadas por la emergencia hídrica después de estas lluvias que cayeron en las últimas horas? Bueno, dejan un problema grande, se pasa como un segundo tiempo, ¿verdad? Bueno, llovió, se corta la situación hasta ahora de falta de agua en sí, pero en todo el sector agrícola, con los ciclos cumplidos biológicos, siendo un sector que es estacional, ¿verdad? El cultivo de verano, que es soja y maíz principalmente, cumplieron su ciclo sin agua, no van a estar los kilos, va a haber un golpe grande al PBI, va a haber un golpe grande al país en cuanto a ingresos. Sin duda, estimamos en el entorno de $1.000 millones con respecto al año pasado. ¿De cuántos, perdón? 1.000. 1.000 millones de dólares. Siguen manejando esa cifra. Sí, porque el agua llegó tarde, no hay vuelta, en eso no hay vuelta. Está, como quien dice, asumido. Bueno, habrá que cosechar y habrá que ver. Van a haber factores que pueden incidir. Si se mantiene un clima amigable un tiempo más, puede ser que algún kilo más termine habiendo. Si cosechamos dentro del barro, empieza a llover, vieron cómo es Uruguay, pasamos de una punta a la otra en un ratito, van a haber mucho más costos. Entonces todo eso lo sabremos en el correr de la zafra, que va a ser abril-mayo. Y el gobierno tomó una serie de medidas para tratar de paliar la crisis hídrica. ¿Entienden ustedes que podrían haber sido más y que eventualmente se tomaran otras medidas? ¿El impacto en la cosecha podría haber sido otro? No, creo que el gobierno hizo las cosas correctas, puso herramientas financieras. La verdad es que nosotros quisiéramos más herramientas financieras. Lo primero que tenemos que aclarar es que no estamos pidiendo que se exonere a nadie de nada, sino que se pongan sobre la mesa herramientas, como dije recién, para que cada uno en su situación pueda avanzar, seguir hacia adelante. El productor, encarar una siembra de invierno, que viene complicada por otros factores. El de servicios, como puede ser el transportista, no mandar a seguro paro ese camionero, no devolver las chapas del camión, porque va a haber una situación nacional. El golpe de cultivos, pónganle que es en un epicentro Colonia Soriano. En Paysandú al norte llovió bastante bien. Bueno, las empresas de servicio de esa zona, de la zona que no hay cultivo, van a ir hacia la otra. Entonces el golpe de oferta y demanda, de trabajo de servicio, cosecha, todo ese movimiento se resiente a nivel nacional. Y tenés un efecto de, obviamente, menos trabajo y por menor precio, porque hay más camiones los que se precisan, por ejemplo. Entonces empezás a presionar sobre esa gente. Tú tenés que poner herramientas financieras, el gobierno debe hacerlo, para que ese empresario vaya y solucione la situación y apueste a trabajar y no se encuentre en una situación que devuelve las chapas del camión, manda seguro de paro al empleado, entonces son dos golpes para el Estado también, y queda toda esa cadena parada. Entonces, el gobierno hizo lo correcto, hizo lo que puede hacer. Si me preguntás a mí, hay medidas de fondo para tomar históricas en Uruguay. Es complicado sacar préstamos productivos. Ustedes vieron eso que dice que el préstamo al consumo te lo dan enseguida y el préstamo a la producción es otra historia. Entonces, hay que trabajar más. Tenemos reglamentaciones de siglo XX donde vos ibas a un banco y no pagabas y te ibas al otro y ese otro banco no sabía. Hoy no es así. El Banco Central tiene que ayornar política. Acá todo el mundo paga. El que no paga queda fuera del sistema al toque. Entonces, pagando, lo primero, nadie en el sector agropecuario pretende otra cosa. Pagando y con aire se va a salir correctamente de la situación. Ahora, en esta temporada de cosecha, entonces,
las herramientas que podrían venir desde el Estado para que eventualmente productores no manden a seguro de paro a trabajadores o se pierda trabajo o que haya competencia, digamos, en abundancia en otros sectores del país. ¿Cuáles tendrían que ser las herramientas concretas? Las que puso. Puso a disposición el SIGA de vuelta, que es una herramienta de sistema integrado de garantía, es una excelente herramienta. Se le baja la comisión y se pone disponible, se mejoran las condiciones en eso. Está bien, es lo que puede hacer. Porque tampoco podemos, no podemos esperar magia. Después hay microcréditos, pequeñas cosas que las tendrá que atender, porque hay que entender acá, cuando tú hablas de que faltan $1.000 millones, significa que no entran por producto. Pero eso significa que el camión no hizo el viaje, que no fue ese camión al pueblo a comprar en el almacén, que no cambió las cubiertas, que no, digamos, todo ese movimiento es lo que se resiente cuando no entra ese producto. Y en eso vas a tener pequeñas microsituaciones en todo el interior. Es una realidad, sobre todo en la zona que depende de la agricultura fuertemente. Es así. Ya que estamos con el agua, hablemos de Casupá. ¿Por qué los productores rurales están en contra de Casupá? A ver, nosotros no estamos en contra de la represa en sí. La asociación rural no se va a poner en contra de una represa, como no se va a poner en contra y está a favor de la de Palo a Pique o la de San Salvador. Vamos a entendernos. Nosotros lo que ponemos acá es la condición de competencia sobre el agua en la cuenca de Santa Lucía. Competimos por el agua para producir y para consumo humano. Eso es lo que nosotros ponemos arriba de la mesa, en cantidad. ¿Podemos hablar de la calidad? También. Vamos a hablar de la cantidad. El Ministerio de Ambiente y la Facultad de Ciencias en las comisiones de Cuenca plantean cortar las forestaciones de las nacientes de Santa Lucía por una cuestión de consumo de agua. Después negociamos, nos peleamos 3 horas y terminamos, bueno, está bien, pero no crece más. ¿Qué significa que no crezca más? Significa menos viaje de camión, menos trabajo de contratista, menos trabajo de los pueblos, menos trabajo de oficios. No trabaja el tornero, no trabaja el mecánico, todo eso significa. ¿Por qué? Porque tenés una situación de estudio de OCE que respetamos, hay que respetar a los técnicos de OCE que manejan el agua de Uruguay hace 100 años, que te dicen para el volumen de agua que yo preciso determinadas condiciones. Preciso que fertilices menos, preciso determinadas limitantes de acceso a los cursos de agua por los animales, preciso todo esto, preciso que no haya más embalses. Entonces, cuando te dice eso, decís, pero estás en un país que dependemos de la industria agropecuaria, porque no somos Europa, no tenemos una industria automotriz que nos banque la cuenta, lo que tenemos nosotros es una industria agropecuaria, como vieron, un sector agropecuario que es el 80%, por guste o no guste, es el 80% de las exportaciones de bienes, y somos básicamente exportadores, que compite por la misma agua. Y tú tenés la fuente de agua quinta más grande del mundo al costado. ¿Por qué vas a limitar el riego en esa zona? ¿Por qué vas a hacer que trabaje menos un tornero, un estudiante de escuela mecánica, un electricista? ¿Por qué vas a provocar que no se generen todos esos trabajos por agua potable y cuando tenés otra solución al lado? Pero perdón, vamos a ordenar la conversación, porque existe un plan de gestión de manejo de la cuenca de Santa Lucía desde el año 2012, 2013, por ahí, o de antes incluso, en donde los sucesivos gobiernos han trabajado con los productores para ver, bueno, cuáles son las limitaciones que eventualmente hay que imponerles, pero también atendiendo las necesidades de los productores. Es decir, esta realidad ya está dada, o sea, que existe un plan de gestión y que los productores tienen ciertas limitaciones en su forma de producir, ya la conocemos. Casupá, ¿cuánto podría agravar? Vuelvo a lo mismo. Sí, esta situación. La situación desde el 2013 tiene determinadas reglamentaciones que no se controlan. No hay ningún tipo a la uruguaya. Ponemos 7.000 reglamentaciones, no controlamos ninguna. Y después decimos, pero la reglamentación ya está. No está. Porque si tú salís a controlar al productor los nutrientes que pone sobre los cultivos, ese cultivo va a dar menos. Porque el productor no gasta nutrientes por gastar porque salen carísimos los nutrientes. Entonces, ese manejo agronómico no está controlado. No nos pueden decir eso. Y no pueden decir que desde el 13 está y no cambió nada. La discusión en la cuenca de Santa Lucía se está dando hoy. Es de septiembre del 25 en la página de OCE que están las reglamentaciones donde dice que están prohibidos los fildots, que se van a prohibir que haya nuevos encierres de ganado. Pero eso no es para Casupá, es para es la cuenca del Santa Lucía. Hablemos de la cuenca del Santa Lucía. Nosotros hablamos de la cuenca del Santa Lucía y hablamos de lo que nos importa como uruguayo y como montevideano. Me importa la calidad del agua en Montevideo. Yo tengo 5 hijos, tomo agua acá, tengo un filtro. Tengo claro la situación. Tengo claro que el agua que está sobre la cuenca está bien. Pero después tiene que llegar hasta la potabilizadora y la tienen que potabilizar con la mejor tecnología posible. Y para eso el Estado precisa fondos. Y los fondos en Uruguay salen del sector agropecuario en su 80%.
si miramos las exportaciones, en una parte enorme. Entonces tú, lo lógico es que generes la mayor cantidad de fondos, que generes la mayor cantidad de producto y pongas la mejor tecnología de potabilización sobre, en este caso, aguas corrientes, y traer el agua de donde la tengas que traer. Lo lógico, que parece que lo natural, el sentido común, cuando uno cayera acá como un extraterrestre, decía, traerla del Río de la Plata. ¿Dónde está Dulce 100%? ¿Juan Lacase? Bueno, Juan Lacase. Eso se planteó, el propio gobierno lo planteó en su momento. Es algo que estudió. Pero por eso también lo ponemos. Está bien, pero en aquella presentación de ADM tú hiciste una exposición sobre Casupá y el impacto que iba a tener Casupá en los productores de la zona. Nosotros hicimos una cuenca de Santa Lucía y terminamos poniendo, sobre la cuenca de Santa Lucía hay dos opciones hoy arriba de la mesa. Sí. La Casupá, que es la que tomó el gobierno, que se plantea de 150 millones de dólares con un costo determinado y que es sobre la propia cuenca de Santa Lucía, y nosotros pusimos como segunda alternativa Juan Lacase y sacamos toda la presentación. No, eso entiendo. No, pero la presentación es hablar sobre la afectación que iban a tener los productores de la zona de Casupá. Cuenca de Santa Lucía. Cuenca de Santa Lucía, pero también... Zona 1 millón largas de hectáreas. ¿Casupá está en zona A? Claro. Todo es zona A. Que eso es otra pregunta. El otro día Alejandro Nario en perspectiva decía que no estaba en la zona A. Por eso tendrían que revisar los mapas que tiene OCE colgados en la página, porque nosotros no somos ningunos fenómenos. Lo que sí hacemos, tenemos un equipo que busca y rasca en las cosas oficiales y públicas. Y la zona A, en septiembre del 2025, por OCE, incluye el 90% por destrozo de la cuenca de Santa Lucía. Entonces, hay cosas que nosotros no vamos a entrar en contestarnos por los medios, no vamos a entrar, pero son difíciles de mantener. Mírenlo, está ahí. Tuvimos la reunión con Ferreri y se lo llevamos a Ferreri, a OCE. Tuvimos una excelente reunión. Y se lo mostramos y dijo, no, mirá, Ferreri, esto no es del 13, que el 13 estaba esta zona A. La zona A está puesta ahora. ¿Y las restricciones para la zona A? Son esas. Son no filots. No más embalses, ni siquiera hablan de riego, pero es obvio que por la cantidad de agua y por las limitantes que te plantean no van a estar. Y miren que cuando nosotros... Perdón, vuelvo a la pregunta. O sea, Casupá va a afectar, no va a afectar a todos los productores de la cuenca de Santa Lucía, va a afectar a productores en una zona delimitada. Nosotros volvemos a lo mismo. Hablamos de cuenca de Santa Lucía como fuente de agua potable para la ciudad de Montevideo, agua a potabilizar para la ciudad de Montevideo, como cuenca de Santa Lucía. Casupá es un factor que pide OCE para poder manejar el flujo del río y poder cumplir con su función, que es darle agua potable a la ciudad de Montevideo. Nosotros no entramos después. Hay muchas cuestiones sociales sobre la represa Casupá. Son sensibles. Está claro que hay productores afectados, está bien, el Estado tendrá que ver de resarcirlos, pero no es el foco donde nosotros nos paramos. Nosotros nos paramos en el foco de tenés 1 millón y pico de hectáreas cuestionadas que te dice OCE, te dicen los técnicos de OCE, que son los expertos de agua de Uruguay, y me merecen su respeto, que me exigen determinada cantidad de limitaciones. Esas limitaciones, nosotros hacemos un ejercicio en la presentación que dice, bueno, si se aplicaran las limitaciones que hablan y bajaron 10%, sería esta plata. Lo que no te puede decir nadie, nosotros tampoco, pero nadie te lo puede decir, es cuántas inversiones se dejan de hacer en la cuenca ya hoy. Hoy no hay ningún grupo empresarial que esté planteando un sistema de riego nuevo sobre la cuenca de Santa Lucía. Hoy no hay nadie que esté pensando en hacer un feedlot sobre la cuenca de Santa Lucía. Por ejemplo. Eso sin tomar en cuenta Casupá, justamente. Pero vos tenés hoy día que vos se toma, eso es lo que tenemos toma agua de la cuenca de Santa Lucía para potabilizar y darle a la área metropolitana. Ustedes plantean en todo caso que también dejemos de lado Paso Severino, o sea, que dejemos de lado todas las tomas para agua potable de Santa Lucía. Nosotros lo que planteamos es que el agua venga de Juan Lacase y sea la cuenca de Santa Lucía el backup, el seguro ante problemas por Juan Lacase. Nosotros planteamos eso, que la cuenca de Paso Severino se puede usar para regar. Que la represa de Paso Severino, una eventual represa de Casupá se puede usar para regar. Pero entonces están a favor o en contra de Casupá, pero Casupá para riego sí. Nosotros estamos en contra del uso del agua. Lo que tú decís es así. Nosotros no nos vamos a poner, te lo dije cuando empezaba la nota, no nos vamos a poner en contra de una represa. Una represa es una cuestión. Pero plantean algo mucho más osado. Claro, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Vos lo que decís es, si el uso del agua ahí lo dejamos para producción, va a mejorar la renta, va a haber plata que eventualmente va a ir para el Estado. Lo que cualquier persona que vive en el área metropolitana te va a decir es, bueno, yo prefiero el agua de la mejor fuente posible, la fuente del Río de la Plata es peor. ¿Por qué?
Y por lo general lo que te van a decir es que hay estudios que muestran que el agua puede tener en determinados momentos, en determinadas situaciones, imprevistos que no tiene la otra, ¿no? Con el volumen de agua, bueno, no somos expertos, no vamos a entrar en esa. Lo que sí te digo es que Buenos Aires toma el Río de la Plata. Lo que te digo es que vos hablas con los que están en el tema y te dicen la diferencia de la calidad del agua está en la potabilización, está en la inversión que hagas sobre la potabilización. Que es más caro. Claro, tenés que invertir, pero te lo va a dar la propia cuenca, te lo va a pagar. No es eventual que el Estado agarra más plata, el Estado, como ustedes saben, lo sufrimos todos en todos lados. Si se genera más, el Estado le toca más, en eso no hay vuelta. Por lo tanto, en todos esos aspectos lo vemos todo positivo. Claro, pero te llevo a esta pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que vos le explicás esta situación y te dice, mirá, el agua, yo prefiero tomar agua de Santa Lucía que del Río de la Plata porque es mejor? Esa agua dejásela del consumo humano. ¿Qué le contestarías? Y lo que yo te contesto es que estás provocando un montón provocás que no se generen puestos de trabajo. Y acá entendamos una cosa. Un productor agropecuario, ganadero de la cuenca puede no tener ningún problema con las restricciones. Tiene un manejo extensivo de ganadería y se maneja sin ningún problema. Si ese productor se intensifica, genera puestos de trabajo y genera más recursos para el Estado. Entendamos algo de fondo. Cuando hablamos de rentabilidad, y acá vamos a los comentarios de demás notas, escuchamos a alguien decir, Ferber se preocupa por la rentabilidad de los productores y por nada más. No quiero usar términos, pero claramente lo que estamos hablando acá son puestos de trabajo en general. El productor le puede ir mejor o peor en su sistema. Puede tener un sistema extensivo, de bajo aporte de capital, con un empleado, puede estar encantado el hombre, y el país no genera nada. Nosotros precisamos que el país genere, precisamos que haya algo que en mi colectivo muchas veces lo veían con mucha desconfianza de la forestación, porque compite por los campos. Precisamos que se generen viajes de camión, precisamos que se genere trabajo para los oficios. Y eso se hace sobre intensificación, no se hace con los términos tengo que tener cuidado, no se hace con el cuento de más campo natural, más extensión. Es todo muy lindo ese cuento. Nosotros lo vivimos desde adentro ese cuento. Hermoso subirse un caballo y andar 5 horas sin abrir una portera. Pero eso no genera trabajo como genera lo otro. Tenemos que potencializar el país, tenemos que producir más y generar más trabajos. Y tenemos que tener la mejor agua posible en Montevideo. No está en discusión. Pero pregunto, Ferber, entonces, porque este tema entra en agenda por parte de la asociación en este momento que se está proyectando la construcción de la represa de Casupao. Por lo menos entra con la vehemencia que la estás planteando. Pero ustedes, entiendo, esta problemática la tenían diagnosticada desde que se creó el plan de gestión de la cuenca de Santa Lucía. Sí. Pero eligieron este momento para salir a plantear esta cosa que es bastante revulsiva en el sentido de, no solamente están diciendo no hagan Casupá, sino que dejen de tomar el agua de Santa Lucía para el área metropolitana para consumo y dénosla a nosotros los productores para uso de riego. Sí. Ese es el planteo de fondo. Y salen ahora. Tenés un punto. Sentimos que nos dormimos. La verdad. Sí, nos dormimos. Porque sobre todo... Después de que, vamos a un momento, Tabaré Vázquez marca Casupá en una situación, en un momento, la verdad que no yo no estaba tampoco, pero no se manejó de esta forma. La represa de Casupá en su momento caminó. Después se apuntó hacia otro lado, que iba hacia la fuente del Río de la Plata, y la verdad que tampoco no entramos en la discusión de fondo. Si hubiéramos tomado este camino hace un año, hubiéramos sido más útiles, probablemente porque el gobierno nos reconoce que no tomaron un punto de vista productivo en la decisión. Se tomó un punto de vista desde la cantidad de agua, calidad de agua, como decían ustedes, con toda lógica. Que eso es algo que a nosotros nos preocupa, que no se le dan a los que toman la decisión final, digamos, presidente, secretario, ministro de Economía, las personas que toman la última decisión, no se le dieron todos los datos, porque quedó claro, porque Nario no tenía los datos de cuánto produce la cuenca. Eso ya lo sabemos. Puede discutir nuestros datos, que podemos explicar cómo llegamos, pero no tenían los datos. Nario es del Ministerio de Ambiente. Bueno, los datos está bastante claro, porque si vos tenés segmentado por esto, por aquello, haces toda una situación de segmentación, que sí que el dato no lo tenés. ¿Pero sentís que en este proceso el Ministerio de Ambiente y los reparos que tiene son un obstáculo para una mejor producción agropecuaria? El Ministerio de Ambiente en muchos aspectos, en su función, sí, muchas veces sí.
Nosotros tenemos un tema de fondo que es entre el cuidado del ambiente, volvemos a lo mismo, sin comentar nada. La producción agropecuaria en Uruguay es a favor del ambiente. Tenés zonas del mundo que puede ser distinto y tenés otro tipo. En Uruguay es a favor del ambiente, es con el ambiente. Nunca es contra el ambiente, porque nos iría espantoso. Nos iría horrible si a nosotros se nos va la tierra. 2, 3 años producimos, después no producimos más. Pero la gestión del ambiente a veces es contra la producción. Y sentimos que no la entiende. Honestamente, parece que tuviera otros objetivos. En el fondo, uno entiende un país productivo y como es Uruguay, debería tratar de producirse lo más posible y gestionar sin duda el impacto ambiental, que sea lo mínimo posible y que sea sustentable. No está en discusión eso, pero podemos demostrar a lo largo de los años que eso ha sido así. Y no ha sido así gracias al Ministerio de Ambiente. Pero perdón, porque ahí vuelvo a la entrevista con En Perspectiva de Nario, donde decía que desde que se empezó a ejecutar el plan de gestión de la cuenca, se ha trabajado conjuntamente con los productores, con cada uno de los sectores, y que ellos han, digamos, incorporado sus planteos, y que obviamente el ambiente o donde estaba ambiente antes, también había tratado de poner sus condiciones. Entonces, ¿había o no un diálogo fluido entre las partes? ¿O estamos desayunándonos de una relación absolutamente tensada desde el 2013 recién ahora? La relación es tensa con cualquier organismo del Estado, puede ser la DGI con el contribuyente, sin duda, pero eso no es un problema. Es una realidad. Lo que la vieja Dinama, que es de donde viene el Ministerio de Ambiente, y Nario fue director, si yo no me equivoco, pero era una figura relevante, sí. Y es una figura aparte con experiencia dentro. Nosotros consideramos que muchas veces y marcó cosas que no salieron. Discutimos y nos defendimos de muchísimas cosas que hubieran querido imponer y que no pudieron imponer, y muchas que quedaron ahí dando vueltas que nunca se reglamentaron. Está bien, ya está. Ya está. Ahora, hay cuestiones que nosotros no vamos a aceptar. Decir hay que dejar de producir contra el ambiente no lo vamos a aceptar. Pero no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Porque Nario y muchos, si salen y ven el desarrollo de Uruguay y ven que en el siglo XXI Uruguay metió un sector entero como la forestación, un sector entero como la agricultura, produce más carne de lo que producía y seguimos con todo el potencial sustentable del país, entonces que te digan eso... ¿Viste? Vos decís, bueno, ¿estás hablándole a la tribuna o estás siendo profesional? Entonces ahí, bueno, tenemos que cada uno masticar y enderezarlo. En este tema, ¿la oposición es un apoyo para ustedes cuando se da el debate público? Yo pienso que si hablas por lo general con la oposición, lo que ellos te dicen es, bueno, queremos defender el proyecto que tenía el gobierno pasado, que era tomar agua del Río de la Plata. Ahí hay un punto de contacto, ¿no? Sí, pero no es el mismo proyecto. Nosotros tenemos mucho cuidado de no entrar en la politización de todo esto. Creemos fuertemente que el gobierno tiene las personas correctas para, si nosotros podemos demostrar que hay alguna decisión que no se tomó con todos los elementos, lo hagan bien. Si se politiza, naturalmente nosotros nos sentimos... Si se politiza, nos corremos. Así de simple. Eso es como una manera de trabajar porque quedamos envueltos en algo que no nos corresponde. Cuando tenés un diálogo de este tema, me imagino que con el Ministerio de Ambiente es una discusión. Con Frati, por ejemplo, cuando lo hablan, ¿qué recepción tienen? La verdad que no lo hemos hablado con Frati, el tema Casupá. Hay una corriente de productores de la zona que exige que el Ministerio de Ganadería entre en la discusión. Nosotros nos hemos tomado este año, tenemos un diálogo muy fluido con todos, con Frati incluido, fluido en la forma, pero muy periódico en determinados casos. Con Frati tenemos salteados de épocas, no porque tengamos mal diálogo, sino porque no lo hacemos. Y estos temas, como funciona Uruguay, que gracias a Dios todos nos atienden el teléfono, nosotros lo decimos en todos lados, podemos hablar con el presidente de la República en el momento, el WhatsApp nos permite eso, presidente, secretario de Estado, ministro de Economía, y Frati no tomó las decisiones sobre Casupá, lo tenemos claro eso nosotros. Entonces, bueno, vamos a donde se toman las decisiones. ¿Se cambió a Frati por Odone? ¿Han hablado de este tema ahí? Sí, mucho. ¿Odone atiende más el teléfono que Frati? No, ¿O lo llaman más a Odone que a Frati? Capaz que pasa eso, pero los dos... Lo llaman más a Odone que a Frati. Pero a ver, Odone tiene uno de sus desvelos es justamente hacer crecer la economía, y entiende que una de las formas de que crezca la economía es, por ejemplo, intensificar la producción agropecuaria a través, por ejemplo, de el riego. Entonces, teniendo ese discurso del ministro de Economía
y habiendo Ferber hablado, ¿O'Donnell está más cercano a su postura que la de Casupá o no? Hay preguntas que se las tiene que hacer O'Donnell. Lo que nosotros decimos es que tenemos claro que el gobierno O'Donnell, Sánchez, Orsi, para poner nombres, tienen claro que hay que producir para poder atender las políticas sociales. O'Donnell dijo algo muy interesante hace unos días, que lo dijo en un ámbito con empresarios. Si le erro en algo pido disculpas, pero la izquierda gana y considera que lo principal es la distribución y mejorar las condiciones de la gente. Lo que aceptó la izquierda es que para eso tiene que generar más recursos. La derecha gana y genera más recursos para después atender las soluciones de la gente. Se entiende que llegamos al mismo punto. Terminamos en una situación que en Uruguay estamos como el huevo y la gallina. Entonces tenemos que generar más recursos. Nosotros llevamos esta problemática, porque no se ve. Y ahí es donde lo que te decía hace un rato. Tomaron la decisión pensando en el agua sin ver la parte productiva. ¿Por qué? Y porque incluidos nosotros, me hago cargo como asociación rural, no pusimos el tema del todo arriba de la mesa. Es la verdad, no lo pusimos ahora porque nos avivamos. Y bueno, con aquello del más vale tarde que nunca, tuvimos que salir. Pero ¿tienen alguna esperanza de que el gobierno revise su decisión? ¿Tienen lo suficiente? Y en la presentación poder? estaban O'Donnell y Sánchez. No, poder no tenemos ninguno nosotros. Nosotros tenemos diálogo con todos y llevamos y después van a decidir ellos. Pero estaban O'Donnell y Sánchez, escucharon, proponer escuchar a la prensa. Sí, perfecto. ¿Pero le dijeron algo? Y obviamente antes llevamos el tema. ¿Y? Sí. Y bueno, hay interés en entenderlo y estarán sacando sus números y estarán atendiendo toda la película. Con todo respeto, nosotros llevamos el tema, ponemos la situación arriba de la mesa y después las autoridades tienen la responsabilidad de gobernar. Vos un poco hacías el ejemplo, decías, bueno, la izquierda cuando gobierna primero distribuye y después ve cómo crece. La derecha cuando gobierna primero crece, después ve cómo distribuye. Algo así. La caricatura. ¿Se entendió? Es la caricatura, se entiende perfecto. Y está claro que la ARO está del lado del crecimiento. ¿Y de la distribución? ¿Qué opinión tienen? Nosotros hacemos todo lo posible en nuestro entorno para levantar el piso lo más posible. Ahí entramos en cuestiones bastante más ideológicas, si ustedes quieren. Nosotros queremos que se levante el piso fuertemente en Uruguay, que se levante el piso en serio. Si me decís que para nosotros nos desvela la diferencia entre la punta, entre el techo y el piso. La desigualdad. La desigualdad en el fondo, y la verdad que nosotros nos desvela que se levante ese piso, que no hayan zonas marginales en Uruguay, que no haya ciudadanos clase B. Realmente eso creemos que es el objetivo de fondo y la verdad que creo que el sistema político uruguayo en general apunta a lo mismo. Claro, pero ponerle la diferencia podría ser esta, ¿no? Una opción es, déjame crecer más, porque si yo crezco más, tenés una base más grande para ponerme los mismos impuestos que me pones hoy en día, vas a cobrar más. Otra camino es, cobrame más. Si con esa plata que me cobras más ahora, vas a ayudar a que haya menos asentamientos, una fuerza de trabajo mejor educada, una estabilidad social mucho más grande, menos inseguridad, cóbrame más. Con esa postura, ¿cómo se llevan? Mirá, ahí venís a la discusión 25 fuerte, que fue el 1% propuesto por el PCNT. Entiendo que un poquito es esa, ¿verdad? Pasa por ahí. Sí, puede no ser esa la herramienta. Está bien, pero entiendo que vas medio por ahí si te entiendo a fondo. Yo creo que como está planteado el mundo, ya todo se ha hecho. Un poquito ya ha pasado. Las dos figuras, qué pasó cuando se aplicó una, qué pasó cuando se aplicó otra. Cuando tú tenés un país como Uruguay, que siempre estás casi que desesperado, todos los sectores políticos intentando captar inversiones, más complicado es cobrame más y distribuí. Honestamente, si tú no tenés una buena base de negocio y estabilidad jurídica, que Uruguay para eso es el mejor del mundo, hay que tenerlo claro, pero después no tenés un retorno, no se genera todo ese mundo de trabajo. Y estamos en una situación que lo vemos en los noticieros, lo vemos en la prensa con los puestos de trabajo estos masivos, estos puestos que se están perdiendo, determinadas cosas, que es un mundo distinto. Es un mundo que te globalizó el sueldo, pero no nos globalizó los costos. Entonces tú tenés acá un sueldo de $1.000, lo pagan en India, lo pagan en Uruguay, lo pagan allá, y en India son unos reyes con $1.000 y en Uruguay sabemos que no es lo mismo. Entonces, ¿y a ustedes cuánto les afecta eso? Porque uno por lo general piensa en... Te pregunto desde la ignorancia total, ¿no? Uno piensa en ese tipo de trabajos y se imagina que la inteligencia artificial, la globalización les pega. Capaz que uno piensa en el productor agropecuario uruguayo y dice, bueno, la inteligencia artificial, ¿en qué le puede complicar la vida? Capaz que no lo tenés tan claro. ¿A ustedes eso les pega? No, al contrario, yo creo que todo nos favorece. Nosotros precisamos... El sector agropecuario mundial
cuando empieza a subir el PBI de los países, la gente empieza a moverse hacia las ciudades. Y ahí hay un romanticismo, que te lo puedo marcar, podemos estar 3 días de programa, pero hay un romanticismo en la persona que vive en el medio del campo, que cría a su hija y lo manda a la escuela rural, y que está en esa situación, y la mujer sale y mata a la gallina y se la comen. Toda esa situación de romanticismo de hace 70, 80 años, es lo que la gente sale cuando le empieza a ir bien. Terminás en la ciudad, primero en tu entorno del pueblo. ¿Por qué? Y porque ya tu hijo tiene una cuestión social con los demás amigos, tiene mejores condiciones para estudiar. Hay cosas que tenemos que aceptar. La escuela rural se pensó en el siglo XIX y XX para que esa persona supiera leer y escribir. Y a primero liceo no iba. Iban los fenómenos, los tipos, la parte de la maestra iba y le decía a los padres, mándenlo al liceo porque la verdad que está despegado. Ahora, el grueso se ponía a trabajar encantado de la vida. Cambiaron los tiempos. La gente, cuando sube el PBI, se va a las ciudades. Y eso lo tenemos que acompañar nosotros. Es uno de los grandes problemas del sector ovino, que precisa que la gente esté ahí. Entonces es un tema, y es uno de los grandes temas que tenemos nosotros cuando nos plantean una colonización, que sí, pero muchachos, si tú no haces lo que estás proponiendo que haga la gente, si tú no querés vivir en el medio del campo, ¿por qué obligás a un colono a vivir y no lo dejás vivir en la ciudad y lo dejás ir hasta su campo? Abrió toda una discusión. Nos quedamos sin tiempo. Sí. Cerrar. Segunda nota con Ferro para hablar solo de colonización. Y sobre la idea de asentar a la gente en el medio rural, que entendés que está perimida. Entiendo, te lo voy a hacer cortito. No, tengo que usar a probar. Infraestructura. Que la gente llegue de los centros poblados a los puestos de trabajo. Bien. Va por ahí. Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural, muchas gracias. Nosotros nos vamos, está el Gonzalo Delgado ya. Arranca la Libertadores para los grandes. Qué gran día hoy, por más que sea nacional. Pero arranca, pero hay toda una parte, menos la mitad. Se te cortó el micrófono, Sapo. Me despido de la audiencia. Que pasen bien, viene 13-0, no se vayan.